La toma de rehenes es una tragedia que lamentablemente se repite a lo largo de la historia. En la Torá misma encontramos varios casos e incluso grandes rabinos fueron secuestrados. ¿Existe una legislación judía al respecto? ¿Se puede poner un precio a la vida humana? ¿Es correcto intercambiar rehenes por terroristas asesinos que pueden llegar a reincidir el día de mañana? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Mi nombre es Jonathan Berim, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos. Y Suscríbanse, denle like, la campanita y todo lo demás. Tal cual, todo el speech. Y vamos a empezar, vamos a grano, empezamos... me parece... Un segundo, antes de ir aclaremos algo. Es un tema muy, pero muy sensible. La idea del episodio que le vamos a dedicar es intentar ver los costados legales, qué opina el judaísmo. Hay una discusión que está siempre de fondo, la cuestión alágica, pero la idea no es herir de ninguna manera ninguna susceptibilidad. Sabemos que es un tema bastante, ¿cómo decirlo? Bastante álgido. Y esperamos obviamente que terminen liberados todos los rehenes de los terroristas de Hamas. Pero queremos analizar un poco qué dice la Torá y qué dice el judaísmo al respecto. Si están escuchando este episodio en tiempo y forma, nos encontramos en una situación muy delicada porque el grupo terrorista Hamas tomó de rehenes a casi 240 israelíes y no se sabe al día si es cierta qué va a pasar. Se espera que empiece un intercambio, pero todavía estamos esperando a ver esperando a que se materialice y todavía no tenemos ningún elemento concreto. Muy bien, si vamos a la Torá, el primer secuestro de la historia que está narrado en el libro de cabecera del pueblo judío es, creo yo, me parece, corregime si me equivoco, el secuestro de Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Ellos vivían juntos en paz y armonía hasta que dejan de vivir en paz y armonía, se pelean, se separan. Lot se va a un lugar que es más económico, más rentable económicamente, pero menos rentable espiritualmente. Abraham no está de acuerdo. Es el lugar donde vivía, que es el Sodom, que después famoso Sodoma, viene de ahí la palabra. Entra en guerra con una especie de... Hay dos alianzas de reyes, unos reyes le ganan a otros. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, sí. Los 4 reyes contra los 5 reyes, y Lot cae, el bando de Lot pierde y queda cautivo, secuestrado. Abraham se entera de eso, junta a sus... Abraham, digamos que era una especie de... como un señor, no sé, un señor feudal, pero como tenía su terrateniente. Un terrateniente, su gente, ya tenía sus esclavos, sus empleados, sus familia también. Entonces él junta a los suyos, los arma, se va a la guerra. El famoso Abraham se fue a la guerra. Claro. Y ahí en la guerra gana y recupera a su sobrino. O sea que era, imagínense, una alianza militar de varios reyes juntos contra Abraham con sus 300 muchachos que iban ahí a... 300. 300. Sí, lo más o menos los 300. Si era puesto 300 era pero fue a la guerra, un poco un ejército chiquito, ganó y recuperó. Eliezer, ¿no son? Sí, o Eliezer, pero... Sí. Ahora hay un tema que es interesante, sobre todo para ver cómo se desarrolla la cuestión de la liberación de rehenes. La Torá no habla de un intento de negociación, de comprar la libertad de Lot. Ahora se entera y va con todo. Vamos a desenfunden y vamos, sí. Vamos a reventarlos. No sé si hay algún midrash, quizá alguno sabe alguna historia, pero en principio lo que sabemos es que, mirá, habrán secuestrado a tu sobrino, a por ellos. Vamos a por ellos, tal cual. El segundo caso es similar. El segundo caso estamos hablando de Diná. Diná, que es ya la bisnieta de Abraham. ¿Está secuestrada? Sí, ya secuestrada en un momento. O sea, ella sale a pasear, el rey del lugar la ve, le gusta, se la lleva a la fuerza, la ultraja y... Después le pide casamiento. Después le pide casamiento, pero empezó con un secuestro y manteniéndola de forma violenta bajo su poder. Después se empieza a negociar que se quiere casar o no. Los hijos de Jacob planean una estrategia de vuelta. Otra vez. Ahí se sientan a negociar porque le dice, mira, si vos querés casarte con ella, se falta... Pero no, era plan mentira. Era así. La negociación ahí fue un engaño para lograr el objetivo militar. O sea, ¿sabes qué? Para ser parte del pueblo judío se falta hacerte circuncidar, se Brit Milá, se hacen Brit Milá todos, cuando están todos doloridos, entran los hijos de Jacob. Dos muchachos, a Simón y Leví, que eran hermanos de padre y madre de Diná, porque como tenía 4 esposas, había hermanos y medios hermanos. Claro. Entran ellos dos, cortan cabezas literalmente. De vuelta. Y se llevan a la hermana de vuelta a la casa. Eso, tal cual. De vuelta, otra vez otro antecedente más donde lo vemos que, o sea, sí hubo negociación, pero fue más que nada un engaño o una especie de forma de ganar tiempo y ganar ventajas militares. Igual es interesante, porque en el primer caso, en el caso de Lot, es un caso concreto en el que van a liberar al secuestrado. El caso de Diná tiene que ver un poco más con el honor de la familia, ¿sí? Como la habían secuestrado, pero como dicen, a que sonar, ¿sí? Como sí. La casa la vamos a dejar que la traten como
como una prostituta a nuestra hermana, eso no puede dañar el honor de la familia. También, sí. Pero también liquidan a todos. También liquidan a todos y también terminan recuperando a la mujer que estaba cautiva, que era la hermana de ellos, en ese lugar. Después tenemos varias historias más en el Naj, o sea, en la nave que tuvieron. Hay una con el rey de Arad, que toma secuestrado gente, y otra con el rey David, que en un momento por una tramoya sale a la guerra y quedan sin defensa las mujeres y los deberes, y se llevan los enemigos a todas las mujeres. David de vuelta, no duda un minuto, va a las armas, a la guerra y recupera a todos. Entonces vemos 4 ejemplos por lo menos que hay de lo que es el secuestro, en el mundo judío, la historia judía, y cómo se terminó resolviendo, que fue siempre de armas tomar, fue siempre a la guerra. Ahora, es interesante ver, estos son casos en los que se da un secuestro concreto. Sin embargo, cuando hablamos un poco de las leyes, de por qué habría que rescatar a una persona, se van a buscar casos de la Torá que no son los ejemplos de los secuestros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se tiene que liberar a un secuestrado porque hay peligro de vida, porque entonces uno tiene que salvar a alguien que está por morir, o porque además la Torá dice que hay que cuidar el alimento y el bienestar de la persona. Entonces, si hay uno que está secuestrado, no está pasando por una buena situación, entonces por eso es una obligación rescatarlo y demás. Sí, así es. Y sobre eso justo que decís que es algo interesante porque uno da por hecho que, bueno, si secuestran a un amigo, un compañero, un compatriota, uno va a rescatarlo. Pero no es algo que está tan aceptado legalmente, internacionalmente, desde siempre. De hecho, yo estaba investigando y la ley romana entendía el secuestro como la desaparición de esa persona. Si una persona era secuestrada, perdía su condición de ciudadano romano. O sea, no era que Roma dice, no, un romano está secuestrado, vamos a buscarlo. No, si lo secuestraste ya no es más romano. Pierde su ciudadanía, es culpa tuya. Pierde su ciudadanía, pierde sus posesiones y pierde su esposa. Si tiene mujer, queda de vuelta libre para casarse con otro. Según el derecho romano. Según el derecho romano, tal cual, bajo el cual se regía el Imperio Romano, era así. Es interesante, porque, te digo por qué. Tal vez también en esta época en la cual muchos que a veces están alejados o viven en otros países se sienten mayor pertenencia al pueblo judío. El judío es un judío siempre. O sea, es tu hermano siempre, entonces no tiene nada que ver si cambió de nacionalidad, si cambió de esto, cambió del otro, sigue siendo parte del pueblo judío. Evidentemente para los romanos, bueno, ya está, listo. Ya está, eso es un dolor de cabeza, ya tenemos que ir a buscarte, rescatarte, ya está. Si es problema tuyo, o sea, la condición pareció como caer en esclavitud, que la esclavitud perdía todo derecho. Acá también, el secuestrado ya deja de ser romano, no tenemos ninguna responsabilidad sobre vos. Y es quizás la antítesis de lo que es la tesis que marca la Torá, que te dice, como decís vos, hay hermandad, hay solidaridad, hay responsabilidad y tenemos que ocuparnos del otro. El Talmud menciona, yo en realidad di un salto más grande, fui para la halajá, como queda la ley, pero en el Talmud se menciona la situación del famoso Pidyon Shbuim. Sí, Pidyon Shbuim, cualquiera que intente escuchar un poco, que lea un poco, el hecho de rescatar aquellos que están secuestrados, se considera una mitzvah muy importante. Sí. Recordemos que lamentablemente el pueblo judío ha sido perseguido a lo largo de su historia y era algo frecuente. Es más, en muchas historias para niños aparece esto de que algún judío lo secuestraron, el paritz, son siempre el señor feudal. El señor feudal que agarraba a algún judío, lo secuestraba y cómo la comunidad se hermanaba para poder rescatar a este judío. Es algo que está lamentablemente muy presente en la historia del pueblo judío. Y el Talmud también lo menciona. Así es, sí. En la primera parte, la primera mención es en la Mishnah, Maseket Gitin, capítulo 4, Mishnah número 6, donde ya da por obvio que la mitzvah existe, o sea, que existe un precepto judío de rescatar a cautivos, pero pone ciertas condiciones. De hecho, pone 2 condiciones. Pide 2 cosas la Mishnah. No se rescata por un valor superior al real. O sea, te quieren pedir algo exorbitante, no se acepta, que se quede preso, pero no voy a pagar esa suma. Sí. Y segundo motivo que trae es de evitar las artimañas para rescatar gente. O sea, conseguir que se escape, te paso una llave, te paso por la ventana mucha película, ¿no? Te paso un alambre y con el alambre liberás el cepo y con eso te escapás. El Talmud, la Mishnah, sabemos que la Mishnah es muy escueta, muy breve, entonces menciona estos 2 puntos
no explica por qué, ni por qué justo está así, esto no, y cuál es el límite. Y después el Talmud, que ya es de la Gemara, que va a explayarse en lo que la Mishnah dijo, ahí empieza a buscar ya motivos para lo que está diciendo. Y generalmente dice que el pago en demasía es por un tema extorsivo. Si vos vas a pagar de más, lo van a ver como un negocio. La famosa industria del secuestro. Tal cual. Que vivimos en Latinoamérica, seguramente habremos escuchado, los que nacimos en Latinoamérica, yo ya no vivo más allá, pero se escuchaba mucho cuando nosotros tenemos más o menos la misma edad. Digo, es. Más o menos. Adivinen en los comentarios quién es más grande, pero más o menos la misma edad. Dale. Eh, El que está en Spotify no está viendo tu gesto. sí, bueno, después de vos que sos más grande. No, vivimos en la cuestión de la industria del secuestro, los secuestros expresos, Seguro. en donde obviamente En Colombia se vio muchísimo con la guerrilla. se hablaba mucho en los medios de comunicación esto no, si pagar el rescate o no, porque mira, si pagás el rescate después... Saben que sos el pagador que va... Claro, y además esto genera una industria, porque si vos te pagás, después el resto van a pedir más plata, el famoso frase no se negocia con los secuestradores, etcétera, etcétera, Sí. pero que obviamente esto fomenta... mira, se paga por el rescate, bueno, entonces vamos a secuestrar y hacer dinero con eso. Sí. Es interesante porque Talmud da dos leyes, los dos motivos y dos historias que contradicen los motivos. La primera fue que no se paga de más, y dijimos que el motivo justamente por el tema extorsivo, y como mencionaste vos, la industria del secuestro, y después cuenta que Rabbi Yoshua ben Haninai se enteró que había un bebé judío en Roma secuestrado, y lo fue a rescatar y lo rescató por una plata extra. O sea, imagínense, hay que ver también cómo está una persona, pero perdían mucho más de lo que es acostumbrado a pagar por estas situaciones. Y acá había que aclarar algo, porque hablaba con un amigo preparando un poco el episodio y salía... Bueno, lo que pasa es que un judío... No hay precio para un judío. No estamos hablando de la parte musarí espiritual, que obviamente que no hay... Pero si ya la millana lo planteas porque había como un valor estimado de cuánto se pagaba por eso. Es el mismo Talmud que te dice que rescatar una vida es rescatar un mundo, pero no te dice que cada uno vale un mundo. Exacto. Hay parte... como dijiste, filosófica y parte... Digo, anticipándome a los comentarios, ¿no? Porque ya sabemos que toda vida es un mundo, pero acá estamos hablando de una cuestión que aparentemente es algo tasable. Así es. Bueno, entonces Rabbi Yoshua ben Haninai rescata a este bebé por una plata en demasía. Igual le preguntan, escuchame, ¿pagaste de más? Y dice, no, porque este bebé yo vi que va a ser uno grande en Torah y termina siendo Rabbi Ishmael ben Elisha, que es un grande... Y se aprende a la ahí. Se aprende a la de ahí. Y otro caso similar... Perdón, se aprende a la que por un Talmid Jajam sí... Tal cual, que una excepción es, bueno, una persona grande en Torah, ahí sí, paguemos un poco más y vale la pena rescatarlo. Después otra situación que la misma Mishnah dijo, artimañas no hacemos, no buscamos la operación de rescate para salvarlo. ¿Pero por qué no? Bueno, el por qué no, el Talmud lo discute y le dicen que generalmente hay varias opiniones. Una dice que si son varios y rescatas a uno, se van a ensañar con los otros que están presos. Verdad. Y otra situación dice que incluso que rescates a todos, se van a enseñar la próxima. O sea, ya le van a poner grilletes más fuertes, o lo van a tratar mucho más, lo van a encerrar en un lugar mucho más escondido. Entonces, estás salvando a uno ahora, pero provocando que o a los compañeros que están en la senda o presos en el mismo momento, o los que van a venir cautivos a futuro, le pasen mucho peor. Y así todo el mismo Talmud te cuenta con Rabbi Meir, que tenía una cuñada secuestrada en un prostíbulo en Roma, y el hombre fue y hizo toda una artimaña que engañó, coimió, o sea, sobornó a los ¿Está mal dicho? me parece que no está aceptado en todos los países. Okay. Le sobornó a los Real Academia Española. Sobornó a los guardias, la rescató, y bueno, todo un tema de milagros que pasó con Rabbi Meir, que era siempre Balanés. el balanés, el hacedor de milagros, creo que hablamos en un capítulo de él, me parece. Pero bueno, de vuelta, la mina te dijo, esas artimañas no las hagas, y él fue y la hizo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, de ahí viene hay varios analistas, saben que la Gemara tiene muchos exégetas. Uno de ellos es Tosafot, que es uno de los grandes analistas del Talmud junto con Rashi. Y era un equipo de trabajo, ya era uno contra un equipo, pero así era. Y en un momento dice, ahí empieza a aprender de estos casos las excepciones. Entonces dice Tosafot, mira, bueno, si es una persona sabia, o sea, un líder, se puede pagar un poco más. Después dice, tiempos de guerra es una excepción. Tiempo de guerra se rescata igual. Dice, paga además también, como que toda la situación ya es excepcional. Lo mismo el peligro de vida. Entonces solo está secuestrado. Mira, o pagás o lo matamos, vamos a pagar porque no queremos que lo maten. Y otras dos excepciones que se aprenden de acá también es cuando uno se rescata a sí mismo, ahí sí vos podés pagar de más, porque vos por vos sí pagarías más, no le estás cayendo a otros con la causa, mira, yo te hago el cheque yo, déjame libre, ahí podés pagar de más. Y otro es el marido con la esposa, que se paga más. El vínculo especial que hace que también estén dispuestos a pagar más y la ley lo acepte. Y ahí sí salteamos a la halajá, que es lo que venías a hablar antes. Entonces,
obviamente uno de los primeros que habla respecto de la ley es el Rambam, Maimónides, que explica la importancia que tiene el rescatar a alguien que está secuestrado y se basa en varios versículos de la Torá. Como decía antes y no sé si quedó muy claro, cuando el Rambam tiene que argumentar y justificar por qué es tan importante, no va y dice, bueno, porque así lo hizo Abraham con Lot, sino que se basa en mitzvot, o en preceptos que nosotros tenemos, todo judío tiene para con su hermano, que están vinculados a lo que puede estar sufriendo esta persona que está secuestrada durante su secuestro. Por ejemplo, argumenta por qué hay que secuestrarlo, por qué hay que rescatarlo, porque uno no va a endurecer su corazón o cerrar su mano cuando tenemos a un compañero necesitado, esa es una razón, o porque no vas a quedarte parado haciendo nada mientras tu vecino está sangreando, está muriendo, y porque al necesitado le vas a dar la mano, también vas a ayudarlo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay que rescatar, esto es el Teilim, hay que rescatar a aquel que está como siendo arrastrado hacia la muerte. ¿Sí? Es decir, sin buscar un versículo que hable específicamente del rescate de los secuestrados, habla de, mirá todo lo que está sufriendo el secuestrado y un montón de mitzvot o cuestiones que la Torá nos obliga a hacer con nuestro hermano judío que tenés que hacerlo porque está sufriendo estas cuestiones. Así es, sí. Y de hecho, o sea que hace de una mitzvah algo mucho más fuerte, porque le pone encima como que lo hace una especie de combo de mitzvot. Entonces, mira, haces una y estás cumpliendo como, decimos, hay que contar la lista, pero 8 o 9 mitzvot concentradas en una sola. De hecho, incluso la pone adelante de, si tenés plata, si vos separaste plata para los pobres, bueno, ¿sabes qué? La puedes desviar al rescate de gente. No, pues yo la puse para un comedor comunitario, no. Dale prioridad al rescate de gente que viene justamente antes que todo el resto de situaciones. Y también se da que el Shulchan Aruch, que es un código de leyes donde el Rambam es uno de las opiniones que él se basa, que en este caso casi que lo cita textual, que no es común también, porque coinciden en lo que estaba hablando de que tiene que ser así. Incluso dice, lo mismo que antes, agrega, juntaste plata para una sinagoga, que es algo muy importante, una comunidad que no tiene sinagoga, que da su propia sinagoga, también la puedes usar para rescatar rehenes, que es justamente quizás la tzedaká más alta, que es, siempre hay niveles, entonces uno puede, ¿sabes qué? Si vas a donar un libro y querés dar un Sefer Torah, que es un pergamino de Torah, podés cambiar la donación porque estás subiendo el nivel espiritual y así, el Sefer Torah por el sinagoga en sí. Si no, que es el más alto, queda relegado comparado con el rescate de gente que está cautiva en estas situaciones. Hubo un caso muy famoso, que es el que constantemente se cita cuando se menciona estas alajot. Obviamente se cita la mencionada del Talmud, pero uno que está un poco más cercano en nuestra época, que es el caso del Maharam de Rothenburg. Sí, ¿no? ya pasamos al segundo milenio. Diría este milenio, pues ya no este milenio tampoco, porque estamos muy... Para nosotros estamos hablando ya del siglo XIII. Vivía en Alemania, él fue quizás una de las grandes personalidades del principio del mundo ashkenazí. Rabbeinu Gershon Meir Agolaz era quizás el iniciador, y después viene Rashi también seguro, y Maimónides bastante de los primeros más importantes. De hecho, como dijimos antes, el comentario del Talmud de Tosafot, él fue el último de los Tosafot, o sea, cuando él agrega su comentario, su análisis extra, se cierra el comentario de Tosafot que dio ya... formó completamente el Talmud como lo conocemos hoy, con el Talmud en el medio, Rashi de un lado y el grupo de los tosafistas del otro. Maharam de Rothenburg era una persona muy importante, vivía en Alemania, el reinado de Rodolfo I de Habsburgo, y Hay una historia con los alemanes ¿Qué? Hay una historia con los alemanes que estaba como muy... Sí, fue bueno. Como muchas veces en la historia, ya cuando él era grande para los parámetros de la época, él vivió 73 años, pues tenía en este momento 66, y el rey Rodolfo dice que a partir de los judíos pasan a ser ciudadanos de segunda clase, lamentablemente algo que también se repitió a lo largo de la historia muchas veces, y pierden el derecho a salir del país. Un judío no puede irse de Alemania. A veces los echaban, a veces nos querían mucho, salir. Nos querían tanto que no querían que nos Tal fuéramos. cual. Él se entera de esta legislación nueva y empieza a escaparse para la tierra de Israel, quiere hacer Aliyá, vivir en Israel, en ese momento Palestina, y no la Palestina con la connotación que tiene hoy, sino en la connotación anterior de la palabra Palestina. Y se está escapando, llegando a Italia, a una frontera lo para y lo deporta, lo mandan de vuelta, y ahí el rey lo pone en cautiverio, lo secuestra, lo mantiene aislado de la gente, de hecho le prohíbe estudiar Torah, lo deja en una especie de, me imagino que un calabozo sin luz y sin muchas comodidades que digamos, en el castillo de Elsheim.
Ensheim, hay que ver cómo se lee, depende de la fonética que uno usa. Ensheim, seguramente sí, es el original. Entonces, bueno, ahí lo deja y pedía una fortuna por su liberación. De hecho, lo que se está escrito en los historiadores hablan de 20.000 marcos de la época, que era una fortuna. Imagino que con eso se comparaba quizás el castillo entero donde estaba Claro. el rabino secuestrado. Uno de sus alumnos, que después fue un gran Torah llamado el Rosh, que después fue el gran rabino de España, por todos unos ciertos vaivenes de la historia. Está vinculado con esto. Sí, él junta el dinero. O sea, es importante para remarcar, en esa época no es como tenemos hoy en algunas comunidades, que bueno, está este Beit Knesset, está el otro. Era el líder comunitario, era el rabino principal, y evidentemente las autoridades sabían que iban a poder conseguir este dinero, y entonces pidieron una suma exorbitante, todas la van a pagar. O sea, así es, entonces el alumno junta el dinero y se ofrece, le cuenta a su maestro que juntó el dinero para rescatarlo. El maestro le dice, de ninguna manera. Esto es extorsivo, esta cifra está fuera del lugar de cualquier forma de que lo veas, te prohíbo que me rescates. A pesar de que, alágicamente, él era un sabio en Torah, era un talmid Sí. o sea, aplicaba la regla que excepción dijimos de excepción. de poder pagar mucho dinero, él se opuso para sentar precedente, en realidad. Sí, así es. Y bueno, entonces se niega que lo rescaten. Dijimos que lo secuestraron con 66 años. A los 73, o sea, 7 años después, pierde la vida en el calabozo. Nunca salió. En la mitad logró que le condenen la prohibición de estudiar Torah, por lo que permitieron que en el calabozo donde estaba reciba hojas y tinta para escribir. Y ahí escribe, sin acceso casi a libros ni a nada, todo un comentario a la parte más complicada de la Mishnah, que es la parte de pureza o impureza. De hecho, escribe en la introducción, estoy escribiendo esto encerrado. Si en algún momento ven una cita que no es correcta, sepan que lo correcto es lo que ustedes ven y no lo que yo escribo, porque yo escribo de memoria. Y así todo escribió una obra magnífica. Y bueno, muere en prisión. Recién 14 años después el cuerpo es retenido por las autoridades. O sea, no se conformaron con que muera, sino que también querían cobrar por el cuerpo. Hubo un judío llamado Alexander Ziskind, que era, si bien era una persona bastante acaudalada, tuvo que usar, según dicen, casi toda su fortuna para rescatar el cuerpo del Marán de Rothenburg. Y al día de hoy, si uno va al cementerio donde está enterrado el Marán, al lado está enterrado este hombre Alexander, como mérito por como reconocimiento por haber rescatado el cuerpo. Según lo que leía hoy, el Rosh, alumno del Maram de Rothenburg, se termina yendo de Alemania. O sea, el Rosh era un alemán que termina siendo rabino en comunidades que son sefaradíes. Sí, era rabino de España. ¿Cómo llega ahí? Porque se tuvo que ir de Alemania temiendo que le pase lo mismo. O sea, porque después del rabino, el precedente, que va a seguir es el alumno, me van a secuestrar a mí. Se fue y así logramos tener muchos escritos del Rosh, que fue, como decimos, rabino alemán, se tuvo que escapar por el temor a que lo secuestren. Sí, y después es la influencia que tiene el mundo español, con la mezcla de costumbres alemanas y españolas, justamente por el Rosh que agarró como director del lugar y mezcló un poco sus costumbres con las que había en el lugar. Okay. Otra situación bastante famosa es la del Shela Kadosh. El Shela Kadosh se fue a vivir, estaba viviendo en Jerusalén, se vino a vivir acá, era de Europa. Y en un momento, estamos hablando, salteamos al siglo XVII, principio del siglo XVII, específicamente el año 1624, donde él vivía en Jerusalén y se empieza a llenar de judíos. De hecho, escribe en sus libros que está sorprendido de lo llena de judíos que está la ciudad, porque siempre hubo, pero situaciones que eran más complicadas y había menos. Y ahí asume el poder la familia de Muhammad ben Faruj, depende de cómo lo lean, que fue también conocido por su tiranía a la hora de gobernar, y mete preso al Shela Kadosh junto con otros tantos, una docena de líderes comunitarios. Los ponen presos para justamente extorsionar a la comunidad, les ponen un precio muy alto y ahí sí la comunidad acepta el pago, junta el dinero y le paga, por más que una comunidad bastante pobre, como la mayor parte de comunidades judías, y más en la tierra de Israel en esa época, y aceptan, juntan la plata. Una vez que lo liberan, se escapa a Tzfat y después termina viviendo en Tzfat y al final en Tiberia. Pero bueno, otro caso que, aprovechando este permiso legal que hablamos de por autoridades, por grandes en Torah, usan la plata y lo liberan. Muy bien. Yo no tengo más historias, tengo los casos más frescos. Tenemos que pasar a la modernidad. Sí. Antes me gustaría mencionar, sí, que esto fue tan frecuente, el tema de los secuestros, como hablamos antes, que en la época de los Geonim, la época del judaísmo estaba centrado en Babilonia, año 1000 más o menos, alrededor del año 1000, el Rabban Bram Gaon que incluye en su libro de plegarias una tefilá, un rezo que sigue hasta el día de hoy. Después de ahí pasó al Mahzor Vitri, que quizás es el Mahzor, o sea, el libro de rezos ashkenazí más antiguo y más como usado como referencia. Estamos hablando de vuelta de la época más o menos de Maram y Rothenburg, de un año 1200.
Y ahí escriben la famosa tefilá de Aheinu, que es una tefilá que al día de hoy, incluso ahora con la guerra, se hace todos los días en todos los rezos, si no se hace sí o sí los martes, los lunes y los jueves, después de la lección de la Torá. El mundo ashkenazí la hace todas las semanas, 2 veces por semana, que justamente pide por todo judío que esté sufriendo, incluidos los que están en cautiverio. La canción también se hizo una canción. Se hizo una canción muy famosa que no es nuestra especialidad de canto, así que vamos a evitar la parte esa, búsquenla después. Bueno, está bien, dale, por favor. No, es un buen momento para recordar, tenemos un Patreon, así que ahí se pueden colaborar y tal vez ahí hacemos alguna vez grabamos en estudio y pasamos vergüenza todos. Está bien. Si quieren sufrir, donen en el Patreon. Muy bien. Y ahora sí tenemos que llegar más a la modernidad, ¿no? Sí. Sal. Lamentablemente, algo que saben los enemigos del pueblo de Israel es que para los judíos un judío es muy valioso. Y esto lo han utilizado constantemente con este mecanismo de secuestros. Ahora, los secuestros que han realizado, sobre todo cuando hay estos conflictos bélicos, las guerras estas, esto no empezó ahora, empezó desde el inicio del establecimiento de Estado de Israel. Acá tenía una tabla. Tengo mis dudas, pero voy a decir lo que encontré buscando un poco. En la guerra de los 6 días, por ejemplo, se cambiaron 4 soldados por 6.000 personas. ¿Esto puede ser así? Es probable, sí. Después en la guerra de Yom Kippur, 294 por 8.400. En 1983, 6 por 4.500. En el 85, 3 por 1.150. Y en 2006, Gilad Shalit. Sí, en 2006, por Gilad Shalit, que establece el caso más, que tengamos nosotros el caso más fresco, se intercambió por Gilad Shalit 1.027 presos. Eso que entre esos 1.027, y eso es triste. 2008 fue la liberación de. 2008. Por Shalit. Entre esos 1.027 estaba nada más y nada menos que el líder de esta operación que ha hecho el grupo terrorista Hamas, Sinwar, y fue parte de estos intercambiados. Entonces, hay es algo bastante crítico, porque ellos saben que el pueblo de Israel va a hacer hasta lo imposible por recuperar. Incluso se han intercambiado para recuperar cuerpos de soldados. También. ¿Sí? El soldado muerto, como vemos el caso de retomando el Marán de Rottenburg, que se pagó mucho dinero para rescatar el cuerpo. Israel ha hecho transacciones de presos para recuperar cuerpos de soldados. Hace relativamente poco hubo acá un entierro, estamos cerca acá de Herzl, del cementerio militar. Hace 2 años más o menos hubo que habían recuperado dos recuperados a través de un intercambio de presos. 2019 con Siria. Entonces es algo que constantemente está presente, porque ellos saben que para nosotros la vida, incluso el cuerpo de uno de los nuestros, es extremadamente valioso, y lo utilizan como moneda de cambio para recuperar a personas que han sido condenadas y que son terroristas, que han hecho homicidios o han intentado hacerlo. ¿Sí? Algo interesante que es curioso, es un dato curioso. El portavoz del Ejército de Israel en inglés, saben que el Tzal, por el Ejército de Israel, las FDI, tiene portavoces en cada idioma de los más necesarios. Y el portavoz en inglés fue entrevistado por un medio... Leon Levis. No me acuerdo el nombre. Fue entrevistado por un medio británico. Y el medio británico, hay muchos medios británicos con una tendencia muy fuerte anti-israelí. Vimos el ejemplo de la BBC en el caso de los medios y el antisemitismo, que esperemos dejarlo acá arriba si están viendo en YouTube. Estamos hablando de Sky News. Sky News. Sky News fue. Sí. Muy bien. Sky News fue la que le pregunta y le dice, o sea, imagínense que Israel está, ahora en el acuerdo aparentemente está hablando de 3x1. 3x1, sí. Entonces Sky News le dice a este hombre, no entiendo, dice, ¿para ustedes los palestinos valen tan poco que tienen que hacer falta 3 palestinos para valer para un israelí? Y el hombre lo descolocó totalmente. O sea, estamos pidiendo, o sea, valoramos tanto la vida que estamos dispuestos a entregar más. Encantaría que acepten uno por uno. Tal cual, nos encantaría que acepten uno por uno. Y encima de eso, la era de la posverdad, todo es reescribible, todo es reinterpretable. No, estamos interpretando ahí que ustedes valoran poco a la vida de los palestinos, por eso con 3 hacen 1. Pero por suerte, los voceros que han aparecido del gobierno de Israel son extremadamente inteligentes y calmos, prudentes y muy picantes también. Así que supo responder muy bien. Pero bueno, entonces estamos en medio de esta discusión. Tal vez cuando lo escuchen ya comenzó la negociación, la entrega de prisioneros por los secuestrados. Recordemos que al momento que estamos grabando, lamentablemente
según números oficiales, hay 240 secuestrados. Sí, casi 240. Lo que se dice son 3 terroristas por uno de los secuestrados. Estas 3 personas que entregarían, los 3 terroristas serían personas que han sido condenadas, pero no por homicidio. Sí. Son que no tengan una vinculación con Hamas. Y son o mujeres o jóvenes de menos de 18 años. Sí, menores de edad, sí. Que igual, obviamente, opinar de esto desde la comodidad del sillón es extremadamente difícil. Lo que nosotros queremos es básicamente mostrar las cartas de qué es lo que opina en este caso, qué es lo que opina este otro. Hablamos con uno de los rabinos más importantes aquí del barrio y dice que esto es algo que solamente gigantes pueden tomar una decisión así, porque por un lado obviamente están la vida de los secuestrados, cada segundo de los familiares y los secuestrados mismos es terrible, terrible. Por el otro está el triste precedente de que muchos de los que salieron en el último intercambio son los que perpetraron la masacre del 7 de octubre. Entonces está todo eso en discusión y obviamente los que tienen que tomar las decisiones estarán sopesando las dos cuestiones, ¿no? Sí, seguro. De hecho, hubo un gran rabino de Benebra que dijo que esta clase de preguntas era la que se respondían en el tribunal mayor judío, el famoso Sanedrín Agadol, donde se juntaban, recién cuando juntabas 71 sabios de cierta talla de sabiduría extrema, grande, muy destacados, recién ellos todos juntos, los 71, podían dictaminar un tema así, porque todo caso en el cual esté en juego una vida humana es un caso que requiere esta cantidad de opiniones calificadas para poder llegar a un veredicto. Así que estamos hablando de una situación muy compleja. Algo que es extremadamente importante aclarar. Según la ley judía, si se estuviera seguro que no va a haber, después de un intercambio, que no va a haber ningún judío muerto, entonces se entrega todo. Es más, como decía un amigo, me decía, según la halajá, si nos aseguran que no va a morir ningún judío, dejamos toda la tierra y nos vamos a Australia. El problema acá, que es lo que ya ocurrió con otras negociaciones con el mundo del terrorismo árabe, es que Israel la entrega y ataca más. Entonces, eso es lo que está en discusión. Si estuviera firme que, mira, se van a entregar estos prisioneros y no va a haber ningún ataque, de ninguna manera habría una duda. Seguro que se entrega. Es más, cuando se entregó el terreno de Gush Katif, donde hoy está Gaza, muchos decían, no, vamos a entregar el terreno y después se va a acabar la violencia. Otros decían, no, estás loco, entregás el terreno y lo vas a tener más cerca. Y lamentablemente se confirmó la segunda versión de los hechos. Entonces, esto es obviamente muy, muy difícil opinar, como insisto. Opinar desde la comodidad del sillón es muy simple. La situación es extremadamente delicada. Y obviamente esperamos que todos los judíos regresen todos los secuestrados regresen a casa. Pero, bueno, como decíamos recién, acá la idea era abrir un poco el juego, cuál es la discusión alágica que está ocurriendo. Viendo esto, incluso si bien la gran mayoría de rabinos, los que opinaron, se volcaron a favor, pues el caso de Rav Ovadia Yosef, de Rav Shlomo Goren, quien era el rab del ejército en su momento, pues fue el gran rabino de Israel, Rav Yaakov Ariel, todos ellos se juntaron en el lado de vamos a hacer el intercambio, o sea, busquemos... ¿Pensaba que Goren había dicho que no? No, después hubo detalles que discutían que se decía que no, okay. Y lo que se terminó buscando justamente era, como dijimos antes fuera de grabación, quizás darle pie a lo seguro con respecto a lo posible. O sea, lo seguro es que hoy recupero en el caso puntual que estamos hablando, 10 personas que están secuestradas en Gaza. Bueno, lo posible es que quizás vayan a atentar el día de mañana. Bueno, démosle pie a lo seguro por encima de lo posible. No ha sido otra gente, por ejemplo, uno de ellos fue Rabbi Yaakov Yosef, el hijo de Rabbi Yosef, que se opuso al padre y dijo, no, escúchame, no estás viendo lo que va a pasar a futuro. No, o no sé si tenemos que definir entre nosotros, vamos segundo apoyando a Rabbi Yosef, que es justamente una grandeza especial para lo que estaba decidiendo y no fue algo improvisado lo que estaba haciendo, pero bueno, de vuelta, esta es como la exposición un poquito de las opiniones de por qué sí, por qué no. La verdad es que el intercambio esperemos que se haga, es lo que estamos buscando que ocurra. Algo interesante, ¿tienes alguna historia para agregar algo? No. Entonces, algo interesante que leí de un doctor, un investigador, Mijael Vigoda, que él dice, volviendo al tema que hablamos de Roma era toda legalidad, y era justamente, bueno, si el hombre secuestrado, que deje de ser romano y listo, me ahorro el problema. Y en el judaísmo no, se habla de la comunidad, de la hermandad, y dice este señor que esto está arraigado tan fuerte en el pueblo judío de la hermandad y el rescate del prisionero que está cautivo, que él sabe dónde lo ve,
él lo ve en lo que le parece ser el ejemplo más grande de Pidyon Shurim, de rescate de prisioneros, que está en la Torá y que no mencionamos antes. ¿Y a cuál es? ¿A qué se refiere? A la salida de los judíos de Egipto. Él dice, estaba Dios mismo haciendo de el pueblo judío un cautivo, está bajo su presión, sufriendo, y Dios se ocupa de ir y bajar con mano fuerte, brazo extendido, ir y sacarlo. Entonces eso quedó en la ADN, casi todo el judaísmo, todo lo que vivimos del judaísmo, las fiestas, el Shabbat, hablamos siempre recordando Yitzhak Mitzrayim, la salida de Egipto, que realmente nos formó como la base del pueblo judío, y ahí también tenés una liberación de gente que estaba cautiva. Entonces por eso él dice su opinión, pero es interesante cómo es tan fuerte este mensaje de la hermandad del pueblo judío, el pensar en el otro, el rescatarlo y el valorar siempre la vida del hermano, del compañero, del conocido. Esperemos que cuando estén escuchando, mirando esto, ya haya concluida toda esta transacción, que los que están secuestrados vuelvan a sus casas. Los esperamos la semana próxima aquí en Final Abierto y esperamos que sea con buenas noticias.